Cuando un profesor ateo se burló públicamente de Dios en presencia de Barron Trump, pensó que saldría fácilmente vencedor. Pero en lugar de eso, le esperaba una humillación total. Antes de empezar, pon en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Esta historia tuvo lugar en uno de los prestigiosos foros académicos donde se reúnen las mejores mentes jóvenes de Estados Unidos. Es el tipo de evento en el que a los profesores les gusta presumir de su superioridad intelectual y promover ideas progresistas. Entre los participantes estaba Barron Trump, que se ganó su plaza gracias a sus logros académicos, aunque muchos murmuraban que había sido admitido allí puramente por su apellido. El profesor Richard Anderson era conocido en los círculos académicos por su mente aguda y su lengua aún más afilada. Autoproclamado defensor del pensamiento moderno, se ganó la reputación de ridiculizar los valores tradicionales, especialmente las creencias cristianas. Sus conferencias no eran simples clases, eran auténticas performances, en las que la fe se convertía en objeto de burla y Dios en un chiste. Cuando los estudiantes entraron aquel día en la enorme sala de conferencias, ya se respiraba tensión en el ambiente. La reputación del profesor Anderson le precedía, y todo el mundo lo sabía. Sus conferencias eran más bien luchas de gladiadores intelectuales. Sin embargo, ninguno de los presentes sospechaba que hoy surgiría un campeón sorpresa. Anderson comenzó su clase como de costumbre, caminando con confianza por el escenario como un depredador que evalúa a su presa. El tema de la clase era rechazar creencias anticuadas en nombre del pensamiento racional. Su mirada se deslizó por la sala y se detuvo un momento en Barron. Se le escapó una risita. Aún no sabía que le esperaba la experiencia más difícil y humillante de su carrera. «Hablemos de lo obvio», dijo el profesor Anderson, cruzando los brazos sobre el pecho. Los estudios han demostrado sistemáticamente que existe una correlación inversa entre la inteligencia y las creencias religiosas. En pocas palabras, para aquellos a quienes les cueste entenderlo. Sonrió, mirando en dirección a Barron. Cuanto más inteligente es una persona, menos probable es que crea en fantasías sobrenaturales. Hubo risitas incómodas en el auditorio. Algunos de los estudiantes se miraron tensos. En la pantalla apareció un gráfico. ¿Ven este gráfico descendente?, continuó el profesor, señalando el gráfico. Es una demostración visual de lo que ocurre con las creencias religiosas a medida que aumentan el cociente intelectual y el nivel educativo. Sorprendente, ¿verdad? Aunque, por supuesto, a algunas personas las tradiciones familiares. Volvió a lanzar una expresiva mirada a Barron. Les impiden aceptar los principios básicos del desarrollo cognitivo. Desde la última fila, el profesor Thompson observaba con preocupación. Sabía que a Anderson le gustaba provocar a su público, pero hoy había ido demasiado lejos. No se trataba solo de una declaración de opinión, era un ataque personal. ¿Sabe lo que realmente me sorprende?, continuó Anderson. Su voz rezumaba petulancia. En esta audiencia se encuentran algunas de las mejores mentes jóvenes de Estados Unidos. Futuros científicos, líderes, pensadores. Y sin embargo, les garantizo que algunos de ustedes siguen aferrados a esas creencias primitivas, incapaces de superar sus limitaciones cognitivas. Barron permanecía inmóvil, con el rostro impenetrable. Mientras los demás estudiantes reían nerviosamente o bajaban los ojos, él miraba tranquilamente al profesor. El gesto no hizo sino avivar el desprecio de Anderson. «Bien», sonrió el profesor, quitándose las gafas y apoyándose en el atril. «Me pregunto qué puede decirse de la capacidad intelectual de alguien que en 2025 sigue creyendo en un papá invisible del cielo. ¿Hasta qué punto debe ser retrasado el desarrollo cognitivo para seguir aferrándose a los cuentos de hadas?» Volvió a mirar a Barron e hizo una pausa expresiva. La atención del público había llegado a su límite. Todos los ojos estaban fijos en la joven figura del fondo de la sala. Nadie, ni siquiera el propio Anderson, había esperado lo que ocurriría a continuación. Barron se puso finalmente en pie. «¿En realidad, profesor?»,
Su voz era firme y tranquila, atravesando el tenso silencio. Estaré encantado de responder a sus preguntas sobre el desarrollo cognitivo. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Anderson. Vaya, vaya, vaya. ¿El joven señor Trump quiere iluminarnos? Agitó las manos teatralmente. Por favor, díganos cómo encaja su Dios en el mundo moderno de la física cuántica y la inteligencia artificial. Pero Barron no vaciló. En primer lugar, respondió con calma. Me parece extraño que un hombre que se considera defensor del debate intelectual recurra al ridículo en lugar de a la discusión académica. El público soltó unas risitas ahogadas. Anderson frunció ligeramente el ceño. No era la respuesta tímida que había esperado. Por favor, interrumpió irritado, no empiece a predicar. He dedicado 30 años al estudio del desarrollo cognitivo. ¿Está diciendo que lo entiende mejor que yo? Lo único que digo, continuó Barron con firmeza, es que es usted parcial, profesor. Afirma atenerse a los hechos, pero ignora a los cientos de mentes brillantes, pasadas y presentes, que han combinado con éxito fe y razón. Newton, Planck, Collins, le interrumpió Anderson con una mueca. Historia antigua. Diría usted que Dios es mágico, pero su intento de broma quedó sin respuesta. ¿Sabe qué es lo realmente interesante, profesor? Barron se enderezó, con voz todavía tranquila. Usted ridiculiza la fe y, sin embargo, hace gala de algo que no se diferencia mucho del fanatismo religioso. Una fe ciega en su propia superioridad intelectual. Ha creado su propio dogma en el que cualquiera que discrepe es automáticamente considerado un tonto. El público se paralizó. El profesor Thompson se adelantó y observó atentamente el rostro de su colega. Nunca había visto a Anderson en semejante estado. Tenso, confuso, perdiendo claramente el control de la situación. De acuerdo, señor Trump, dijo Anderson desafiante, ruborizado por la irritación. Si está tan seguro, discutámoslo. Venga aquí y muéstrenos a todos cómo sus creencias medievales resisten el escrutinio científico. Veamos lo grande que es tu inteligencia. Barron se dirigió confiado hacia el púlpito. Nadie en el público podrían haber predicho cómo terminaría este desafío, pero la última persona que lo esperaba era el propio profesor Anderson. La sala de conferencias se quedó en silencio cuando Barron se dirigió al atril. El profesor Anderson se mostraba triunfante, seguro de poder derrotar fácilmente los argumentos de su joven oponente. Sin embargo, en la serena confianza de Barron, algunos estudiantes notaron algo que les hizo mirar a su alrededor con ansiedad. Ya que ha mencionado la física cuántica, comenzó Barron, claro y tranquilo. Empecemos por ahí. Usted afirma que la fe es incompatible con la ciencia moderna, pero la propia mecánica cuántica demuestra que la realidad es mucho más compleja de lo que la limitada mente humana puede comprender. Por favor, interrumpió Anderson irritado. No intente utilizar la mecánica cuántica para... No he terminado, profesor. Le interrumpió Barron educada pero firmemente. Usted hablaba del desarrollo cognitivo. Discutamos esta cuestión. Usted afirma que creer en Dios indica una inteligencia inferior, pero ignora las investigaciones que demuestran que las creencias religiosas suelen estar asociadas a una mayor estabilidad psicológica, unos lazos sociales más fuertes y una mejor salud mental. Anderson frunció el ceño. Correlación no significa causalidad. Exacto, asintió Barron. Pero cuando te convenía, no tenías reparos en hacer pasar la correlación por un hecho probado, afirmando que la religiosidad disminuye a medida que aumenta el coeficiente intelectual. Hubo un clamor de aprobación en la sala. El profesor Thompson observó con interés, notando en los gestos de Anderson cómo se desvanecía la confianza en sí mismo. Pero vayamos a su verdadero problema, continuó Barron. Usted no está tan enfadado con la religión como con la idea misma de la inferioridad intelectual de los que creen en Dios. Así que permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es más honesto científicamente? ¿Admitir que hay cosas que aún no entendemos?
o afirmar arrogantemente que ya tenemos todas las respuestas. Anderson se puso negro. Eso no es... Cuando te burlas de la fe, le interrumpió Barron, te burlas no solo de mí, sino de los miles de millones de personas que han encontrado en ella sentido, propósito y verdad, incluidos los científicos en cuyos descubrimientos se basa su propia teoría. El público se paralizó. Los estudiantes que antes habían sonreído burlonamente ante las palabras de Anderson, miraban ahora a Barron con respeto. Dígame, profesor, continuó, ¿qué es más indicativo de inmadurez cognitiva? ¿Creer en un poder superior o creer que el ridículo puede sustituir a la verdadera discusión intelectual? Silencio. Anderson abrió la boca para contestar, pero por primera vez en su carrera no encontró nada que decir. El profesor se agarró al borde del atril y sus dedos se pusieron blancos. Estás exagerando, soltó. La ciencia ha explicado todo lo que antes se consideraba intervención divina. ¿A que sí? Barron ladeó la cabeza. Entonces explique la naturaleza de la conciencia, profesor, o el origen de la vida, o el hecho de que las constantes físicas del universo estén ajustadas con tal precisión que la más mínima desviación haría imposible la existencia de la vida. No son más que lagunas en nuestros conocimientos, murmuró Anderson. Exacto, asintió Barron. Son lagunas en nuestro conocimiento. Y sin embargo, usted está absolutamente seguro de que no hay nada divino en esas lagunas. ¿No es irónico? Acusas a los creyentes de fe ciega, pero tu convicción no difiere de la religión, salvo que en lugar de a Dios adoras a tu propio intelecto. Ahora, bastantes estudiantes asentían abiertamente de acuerdo con Barron. Algunos que antes se habían reído de las burlas del profesor, ahora le miraban de otra manera. ¿Veamos su argumento principal?, continuó Barron. Usted dice que creer en Dios es señal de una mente débil. Pero entonces, ¿por qué le parece tan aterradora? Anderson guardó silencio. Le diré por qué, continuó Barron con calma. Porque su propio sistema de creencias se basa en una contradicción fundamental. El profesor apretó los dientes. ¿Cuál? Usted afirma que solo sigue la evidencia y la lógica, explicó Barron. Y, sin embargo, haces una afirmación absolutamente negativa. Dios no existe. Pero cualquier científico de verdad sabe que no se puede demostrar una negativa. Así que su certeza no es científica, sino dogmática. En la sala reinaba el silencio. Algunos estudiantes, que habían estado tomando apuntes, se limitaban ahora a ver la conferencia, olvidándose de sus notas. Además, añadió Barron, usted se ríe de la gente que encuentra sentido a la fe, pero ha hecho del ateísmo su propia religión. Lo predica con el mismo fanatismo con que critica a los creyentes. Lo único es que has sustituido a Dios por tu propio ego. Un murmullo recorrió el auditorio. Varios estudiantes estaban ahora claramente a favor de Barron. Una última cosa, profesor. Barron hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Anderson. Usted afirma que los creyentes están menos desarrollados intelectualmente. Pero si eso es cierto, ¿por qué no puede refutar ni siquiera los argumentos teológicos más básicos expuestos por el estudiante? Anderson intentó decir algo, pero sus labios temblaron, y ningún sonido escapó de su lengua. El silencio en la sala era ensordecedor. Barron inclinó la cabeza. Y esta es mi última pregunta, profesor. Usted afirma que creer en Dios es irracional, pero al mismo tiempo cree que la conciencia surgió de la materia inanimada, que la vida se originó por sí misma, que el orden surgió del caos. Y todo ello sin la intervención de un poder superior. Así que dígame, profesor, ¿qué requiere más fe ciega, la creencia en la existencia de un creador, o la creencia en que nada lo creó todo? Anderson permaneció en silencio. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había cometido un terrible error al decidir desafiar a Barron Trump. Se hizo el silencio en la sala de conferencias. El profesor Anderson se quedó como petrificado.
con los labios abiertos, pero sin pronunciar palabra. Los estudiantes permanecieron inmóviles, esperando su respuesta, pero ésta nunca llegó. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus sillas, como si esperaran que el profesor estuviera a punto de encontrar algo que decir, pero en lugar de eso, solo se agarró con más fuerza al borde de la silla, con los dedos poniéndose blancos. Bueno. Intentó hablar, pero su voz sonaba apagada e insegura. Barron, en cambio, mantuvo la calma. Verá, profesor, continuó en tono uniforme. Su prejuicio contra la fe no se basa en la lógica y las pruebas, sino en creencias y prejuicios personales. Y como usted mismo enseña, los prejuicios son enemigos de la verdadera investigación intelectual. En este punto, el profesor Thompson decidió intervenir. Creo, dijo levantándose de su asiento, que deberíamos volver al tema principal de la conferencia. Todavía tenemos mucho material que discutir. Barron, dándose cuenta de que el profesor Anderson había tenido la oportunidad de salir de la situación con la menor pérdida posible, asintió cortésmente. Gracias, profesor Anderson, dijo en voz baja, volviendo a su asiento. La sala siguió su movimiento, y su actitud reservada pero segura no hizo sino acentuar el contraste entre él y su oponente. Anderson, de pie detrás del púlpito, parecía sorprendido. Hojeó varias veces sus notas, como si esperara encontrar en ellas la salvación, pero a juzgar por la forma en que le temblaban las manos, no encontraba respuesta. Durante los 30 minutos siguientes continuó su discurso, pero su voz, normalmente segura y dominante, temblaba visiblemente. Cada afirmación resonaba en el auditorio con su reciente humillación. Los estudiantes habían seguido cada palabra con atención, pero ahora miraban furtivamente a Barron, y sus miradas expresaban algo nuevo: respeto. Algunos estudiantes seguían tomando notas, pero ahora no eran notas de clase, sino notas sobre lo que acababan de presenciar. Anderson captó una mirada de Barron, que seguía tranquilamente anotando algo en su cuaderno, sin mostrar el menor triunfo. Esto hizo que el profesor apartara la mirada, y sus pensamientos se volvieron completamente confusos. El profesor Thompson observó todo aquello con comprensión. En más de una ocasión había advertido a su colega que estaba yendo demasiado lejos en sus ataques a las creencias religiosas de los alumnos. Pero Anderson siempre se había considerado invulnerable. Ahora esa imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Cuando por fin sonó el final de la clase, el auditorio no se llenó con el habitual ruido de bolsas recogiéndose, sino con el zumbido de conversaciones amortiguadas. ¿Has visto cómo? Nunca pensé que alguien pudiera contestarle así. Se quedó sin habla. Anderson apenas consiguió murmurar: continuaremos la próxima vez. Recogió apresuradamente sus papeles, pero aún le temblaban las manos. En la puerta había un pequeño grupo de estudiantes, que solían reírse a carcajadas de sus chistes antirreligiosos. Ahora le miraban en silencio. Sus miradas expresaban algo distinto a su antigua admiración: decepción. «¡Barron!», gritó alguien. El joven se dio la vuelta. «Ha sido increíble». Los demás asintieron. Algunos incluso empezaron a aplaudir. Pero Barron se limitó a sonreír agradecido y continuó su camino hacia la salida, sin mostrar un ápice de petulancia. El profesor Thompson se acercó a Anderson, que seguía congelado detrás del atril, y le dijo en voz baja: «Quizá quieras pensártelo, Richard». Anderson no respondió nada. Se quedó mirando el asiento vacío donde Barron había estado sentado hacía unos minutos. Era como si el propio vacío se burlara de su convicción. Pero ahora la cuestión no era si cambiaría su estilo de enseñanza. La cuestión era qué parte de su visión del mundo sobreviviría a esta humillante derrota. Cuando la conferencia llegó a su fin, Anderson permaneció en la sala vacía, mirando fijamente sus notas. 30 años de burlas a la fe se habían convertido en garabatos sin sentido ante la convicción inquebrantable de un joven. ¿Profesor? Anderson levantó la cabeza. Barron estaba frente a él, después de haberse quedado antes de marcharse.
Esta vez no había arrogancia ni desprecio en los ojos de Anderson. Solo había una sombra de respeto. ¿Sabe?, dijo en voz baja. En todos mis años de docencia, nadie me había hecho pensar tan seriamente en mi propia arrogancia intelectual. Barron sonrió suavemente. A veces los argumentos más sólidos a favor de la fe proceden de quienes intentan destruirla. Anderson asintió. Quizá, dijo pensativo, quizá las mentes verdaderamente cerradas no sean las de quienes creen en Dios, sino las de quienes se ríen de ellos. Desde aquel día, el incidente se ha convertido en legendario en los círculos académicos. No solo porque Barron Trump defendió su fe con un razonamiento brillante, sino también porque esta historia demostró que cuando la verdad se enfrenta a la arrogancia, la verdad siempre gana. Una grabación de aquella conferencia se ha hecho viral en todas las universidades de Estados Unidos, recordando a todos que la fe y la razón no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Este caso fue la viva prueba de que el verdadero poder de los argumentos no reside en el ridículo y la parcialidad, sino en la capacidad de entablar un diálogo honesto e intelectualmente sincero. Barron Trump demostró que la fe y la razón pueden ir de la mano, y que la arrogancia y la parcialidad fracasan tarde o temprano ante la verdad. Ahora una pregunta para ti. ¿Cómo responderías al profesor Anderson si estuvieras en el pellejo de Barron? ¿Te has encontrado en situaciones en las que has tenido que defender tus creencias ante escépticos? ¿Cómo ha sido? Escribe tu opinión en los comentarios. Discutimos. Si te ha gustado esta historia, no dejes de darle a me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Apoya la verdad. Apoya los valores reales.